Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir y gracias a Abogacía Joven por organizar este segundo seminario sobre derecho inmobiliario en el que hoy vamos a tener la suerte de contar con Natalia Callejo Pla, que es socia directora del área de inmobiliario de Ontier y va a impartir la sesión de hoy sobre tendencias en el derecho inmobiliario, la era del living. Yo me llamo Enrique y antes de empezar quería contaros brevemente qué es Mavericks, que es la empresa en la que trabajo y que patrocina este evento, y el tipo de colaboración que estamos desarrollando con abogados. Mavericks es una boutique inmobiliaria que trabaja mano a mano con abogados. Al final, en vuestro día a día como profesionales, es habitual que trabajéis con muchos clientes que necesitan vender una vivienda, especialmente en casos de herencias y de divorcios. Y en estos casos, Mavericks lo que ofrece es realizar una valoración gratuita del inmueble, que os ayuda como despacho para dar un servicio gratis y, por supuesto, pues al cliente, ¿no? Para tener esa valoración. Es una valoración gratuita, sin compromiso y que nos permite presentar luego los servicios de venta por si quieren vender la casa con la empresa. Si el cliente acepta y esa operación se cierra con éxito, el abogado recibe una compensación por haber referenciado al cliente y solamente por haber facilitado el contacto. Para que os hagáis una idea, una vivienda de 500.000 euros, que en Madrid ahora es muy sencillo llegar a esas cifras, generaría una comisión de aproximadamente 6.000 euros para ese abogado colaborador, ¿vale? Solo por haber facilitado el contacto. Así que si os interesa llegar a un acuerdo con nosotros, ahora Abogacía va a dejar el teléfono de contacto WhatsApp y mi correo electrónico y os podrá atender por ambos canales. Y sin más, no me extiendo más y os dejo con Natalia, que nos va a ofrecer una sesión muy interesante. Pues muchas gracias, Enrique, y bienvenidos a todos. Lo primero, trasladaros mis disculpas porque no hemos sido capaces de hacer funcionar la cámara, con lo cual no me vais a ver. No sé si eso es una mala noticia o no, depende del día, pero es una pena porque no me vais a poder ver en persona. A mí me viene bien porque puedo ir leyendo la chuleta sin que me pilléis. Un poco por contaros mi trayectoria y que un poco va a marcar el enfoque de esta sesión. Yo trabajo en Ontier. Ontier es un despacho de abogados centrado sobre todo en el derecho de empresa, por lo que nuestros clientes suelen ser empresas o fondos inmobiliarios muy enfocados en la inversión, digamos, en activos. No solemos asesorar a particulares en la adquisición de viviendas, por lo que esto tiene un foco muy desde el lado de la inversión. En este sentido, habréis visto, porque está todo el día en las noticias, ¿no? que la vivienda es ahora mismo uno de los grandes focos de los problemas políticos y sociales en España y, en consecuencia, en el derecho inmobiliario, uno de los principales focos de atención, de atracción de la inversión, es ahora mismo lo que se viene a llamar el living, que la primera pregunta, es decir, vamos un poquito más allá de lo que es la vivienda y entramos en el concepto del living. Con lo cual nos centramos en cuál es la primera pregunta, que es qué es exactamente el living, ¿no? En este sentido, a ver, ahora no nos va tampoco la presentación. ¿Qué se entiende por living? Pues por living, ahora veréis, yo trabajo en Ontier, que es un despacho que pese a que suena como muy internacional y suena Ontier, en realidad es la fusión de Ramón Hermosilla y Bernardo Gutiérrez de la Roza, y le decía a Enrique antes de la presentación que Ontier no deja de ser otra cosa que Ramón Gutiérrez, con lo cual tenemos una raíz que no puede ser más española. Por otra parte, sin perjuicio de que somos un despacho internacional, con oficinas por el mundo y otras cosas que no vienen al caso, somos un despacho de marcada raíz nacional y yo soy una señora de Badajoz. Y ahí quiero decir que me veréis utilizar muchas palabras en inglés, pero que yo creo que en parte viene a que no somos demasiado vagos para traducirlo o que nos creemos mucho más importantes cuando decimos las palabras en inglés, ¿no? Aquí, con mis disculpas por adelantado por la utilización de términos anglosajones que probablemente tengan una preciosa traducción al castellano, sí que voy a utilizar la terminología que habitualmente viene utilizando el mercado para referirme a los distintos tipos de activos o como se les suele llamar asset class, ¿no? En primer lugar, vamos a distinguir dentro del living lo que viene siendo el residencial al uso. Esto es, los edificios puramente de vivienda desarrollados sobre un uso de suelo residencial. Las viviendas de toda la vida, que en el caso de alquilar le irán sujetas al título segundo de la LAU y que no ofrecen mayor misterio. El segundo activo que me gustaría comentar hoy con vosotros es lo que se viene llamando el flex living, que ahora está muy de moda y que veréis muchísimas noticias en los periódicos relacionados con el incremento de la inversión en flex living por muchas razones que luego desgranaremos.
Es un activo totalmente novedoso que ha sufrido un incremento en la inversión en los últimos años bastante notable y que además ofrece retos jurídicos muy interesantes que a los abogados nos dan muchas vías para atacar la inversión en este tipo de activos y muchas vías de poder dar a nuestros clientes un asesoramiento eficiente. Otro activo que está concentrando gran parte de la inversión es lo que se llama el PBSA, que no son otra cosa que las residencias de estudiantes. Para que os hagáis una idea, la operación inmobiliaria más grande que se ha cerrado este año, que ha sido la venta de Livenza, es la venta de una plataforma de 14 residencias de estudiantes entre España y Portugal y con un valor de más de 1.200 millones. Pues bien, esta ha sido la principal, la inversión, la operación inmobiliaria más grande que hasta la fecha se ha producido este año en España, para que os hagáis una idea del volumen de inversión que están atrayendo este tipo de activos. Y por último, no queremos dejar de lado el affordable housing, o lo que es lo mismo el alquiler asequible. Queremos explicaros esta nueva forma de inversión que está atrayendo también mucha inversión de fondos extranjeros, sobre todo fondos con una estrategia más core, esto es con unas exigencias de rentabilidad más bajas, y que está moviendo muchísima inversión. Esto es lo que se conoce como el plan VIVE, del que seguro que todos habéis oído hablar. Pues yo creo que en esta sesión vamos a daros unas pinceladas de cómo se estructura la inversión en este tipo de activos y sobre todo, y lo que más nos interesa a los abogados, los retos jurídicos a los que nos enfrentamos. La primera, y centrándonos en el residencial, la situación actual del suelo residencial o de la inversión en residencial, lo que estamos viendo es que durante los últimos años había una inversión muy potente en lo que se llama BTR, Build to Rent, es decir, en fondos institucionales que construían, construían viviendas destinadas al alquiler. Esto se podía estructurar de muchas formas, bien mediante una compraventa de cosa futura o un forward purchase, o bien mediante un contrato de forward funding o financiación de la construcción con la finalidad de finalmente adquirir el edificio. Es decir, había distintas formas de estructuración de las inversiones en Build to Rent. Pero básicamente consistían en que un fondo entraba con un acuerdo con una promotora para que sobre un determinado suelo residencial se construyera un edificio de viviendas al uso que se iba a destinar al alquiler. Durante los años, diría, de 2021, 2020, 2021, sobre todo, empezó en 2019 y hasta 2023, el BTR fue el asset class que atrajo mayor parte de la inversión en residencial que se hacían en España, y se hicieron grandísimas operaciones. Tanto es así que en aquella época yo daba una clase en el máster de práctica, en la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, solo destinada a explicar cómo se estructuraban las operaciones de BTR, porque eran las operaciones que, bueno, pues, que estaban de moda. Yo siempre digo que en el derecho inmobiliario de los negocios somos un poco como borregos, ¿no? Y entonces hay modas y hemos pasado por todo tipo de modas. Yo cuando empecé a trabajar hacía muchísimo centro comercial, luego pasé a hacer muchísimo logístico, hemos pasado por el hotelero, ahora luego pasamos por unos años en el que todo se hacía BTR y ahora estamos en un concepto nuevo que es del living del que estamos hablando hoy. Bueno, pues la era del BTR parece que ha pasado, y esto en parte se debe a que gran parte de la inversión se está pasando de invertir para construir edificios con la finalidad de alquilarlos a invertir para construir edificios con la finalidad de venderlos, ¿no? Es de pasar del BTR, del Build to Rent, al BTS, el Build to Sell, el construir para vender. ¿Esto a qué se debe? Pues como siempre que la inversión se traspasa de un tipo de activo a otro, es la mayor rentabilidad en relación al riesgo que implica una inversión versus la otra. Si entramos con un poquito más de detalle en cuáles son las razones detrás de este trasvase de la inversión del BTR al BTS, probablemente uno de los factores claramente es el encarecimiento del suelo. El suelo residencial cada vez es caro. Ya habréis oído hablar muchas veces que en este ámbito del derecho inmobiliario el suelo es nuestra materia prima y es una materia prima muy escasa. Además, bueno, se demanda cada vez, la vivienda es una realidad y la necesidad acuciante de vivienda sí lo es, y parece que no se produce el suficiente suelo residencial para poder responder a esta demanda. Pues a esto se le aplica la ley de la oferta y la demanda y el suelo es cada vez más caro. Además, la fiscalidad para invertir en vivienda en alquiler es muy compleja. Y esto es porque el alquiler, es decir,
el fondo que se dedica, el fondo o el inversor o el family office, es decir, el propietario de una vivienda que las destina al alquiler, no puede cobrar IVA de los inquilinos porque está exento, con lo cual no puede deducirse el IVA que haya hecho en la inversión, ya sea el IVA de la construcción de las viviendas, si las ha construido él mismo, o el IVA de la compra de las mismas, si es que se las ha adquirido a una promotora. Paga IVA en la adquisición o paga IVA en la construcción y, sin embargo, no puede repercutir ese IVA a los usuarios finales porque el arrendamiento de vivienda está exento. En consecuencia, el IVA para estos inversores que se dedican al alquiler de vivienda es un puro coste. Pues esto unido al encarecimiento del suelo, como veréis, hace un cóctel para que la inversión en vivienda en alquiler versus la inversión en vivienda en venta vaya perdiendo puntos. Además, en los últimos años hubo un endurecimiento de las condiciones de la financiación. Veníamos de unos años que se decía que estábamos dopados con tipos de interés tendentes al cero, donde la financiación era prácticamente gratis. Pues el endurecimiento de las condiciones de financiación no hizo más que atacar la rentabilidad de unas inversiones que ya de por sí iban muy justas en los yields. Además, pues a medida que crecen los tipos de interés, pues la inversión en otros activos se hace más atractiva. Es decir, si la inversión en vivienda en alquiler tiene unos retornos, y me los invento ahora mismo, yo no soy especialista más allá de lo que veo de lejos, del 4,5%, y el bono alemán está a ese mismo 4,5%, está claro que nuestra inversión en vivienda en alquiler pierde al menos atractivo. Además, se ha producido un incremento de los costes de construcción, sobre todo muy acusado a raíz de la guerra de Ucrania. Yo, a raíz de esta guerra y el impacto que tenía en mis contratos, descubrí que Ucrania es una de las principales productoras de la arcilla que se utiliza para la elaboración de ladrillo, lo cual supuso un incremento de los costes en el momento del estallido de la guerra de Ucrania y el recrudecimiento de la inflación, del que todavía no se ha recuperado, hasta tal punto que se tuvo que, vía legislativa, se tuvo que habilitar un mecanismo de reequilibrio, por ejemplo, en el caso de concesiones administrativas, ¿no? Algo que, sin embargo, no pasa en estos contratos llave en mano que se cerraron por un precio cerrado y el vendedor se vio abocado a un recorte de su rentabilidad vía incremento de los costes de construcción. Y finalmente, la vivienda en alquiler se ha convertido casi en un bien regulado, es decir, se ha endurecido la regulación de este tipo de activos. O sea, la ley de arrendamientos urbanos era ya de por sí muy restrictiva en las condiciones que imponía al arrendador versus las que imponía al inquilino. Así la ley, cuando protegía los dos derechos que entran en colisión en un contrato de arrendamiento, que es el del arrendador a obtener una rentabilidad de sus bienes, y el del arrendatario, el derecho a la vivienda, protegía al arrendatario por encima del arrendador, y así se fijaban unas condiciones, o se fijan unas condiciones de duración que son obligatorias para el arrendador, se fijan unos coeficientes máximos de actualización, etcétera. Bueno, pues estas condiciones que ya de por sí tenían carácter imperativo se han venido endureciendo por la ley de vivienda, ¿no? Alguno puede ser que estuviera en mi misma sesión que en este mismo foro impartimos hace 2 años cuando entró en vigor la ley de vivienda, explicando cuáles eran sus principales consecuencias. Básicamente, la ley de vivienda implica, bueno, se limita, no se desacoplan, digamos, las rentas que se pueden percibir bajo los contratos de arrendamiento del IPC, con lo cual, en teoría, van a ser más bajas. Hasta desde 2024 las rentas solo se pueden actualizar conforme al IRAP y ya no conforme al IPC, pero además se establecieron ciertos mecanismos en aquellas zonas que se declararon de mercado tensionada. A día de hoy se han declarado de mercado tensionada prácticamente la totalidad de Cataluña, gran parte de Navarra y muchos de los municipios del País Vasco, con lo cual en aquellas zonas las rentas también están topadas, por lo que este extra coste al que hemos hecho referencia en la inversión no se puede trasladar al alquiler. Y además se establecieron determinadas restricciones en los procedimientos de desahucio en vivienda, que hace que, bueno, pues que ante un arrendatario moroso, el arrendador tarde más tiempo en recuperar la posesión de la vivienda y no te digo en recuperar las rentas adeudadas, ¿no? Pues este cóctel de distintos factores y seguro que muchos otros que no hemos tenido en cuenta, pero este cóctel de factores hizo que, bueno, pues la inversión en vivienda en alquiler perdiera atractivo
frente a la inversión en vivienda para la venta. Yo la vendo y esto deja de ser mi problema. Y eso es gran parte del trasvase y por lo que el suelo residencial libre está empezando ha dejado de resultar tan atractivo como instrumento de inversión para destinarlo al alquiler. Quizás podemos encontrar una excepción en la vivienda protegida en determinadas zonas de España, porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en relación a la vivienda protegida, en todo este vorágine de acontecimientos, se modificó la orden que establecía los precios máximos y estos precios máximos se indexaron al IPC. Así que la inversión en vivienda protegida, en alquiler, o incluso para venta, que durante un tiempo había estado muy parada porque los módulos máximos que se ofrecían en Madrid, por ejemplo, no se podía ofrecer a este precio porque no absorbía la totalidad de costes que debía someter el promotor, bueno, pues se han indexado y por lo menos en vivienda protegida sí que hemos visto un incremento en la inversión, porque, bueno, pues porque sí que se ha podido acompañar algo más el coste en vivienda protegida, el suelo de vivienda protegida es más barato, con lo cual no hay ese desacople entre la rentabilidad que se exige a la inversión y los riesgos que se asumen. Además, se han adoptado una serie de medidas para favorecer la mayor inversión en vivienda protegida en alquiler. Hay comunidades autónomas como Andalucía o el País Vasco que han adoptado determinados subsidios a los promotores que se dediquen a la promoción de vivienda protegida. En la Comunidad de Madrid y en otras comunidades como Andalucía, Canarias y Baleares, creo recordar, se han adoptado determinadas medidas con el foco de transformar suelo terciario en suelo residencial mediante la mera solicitud de una licencia, es decir, sin necesidad de tramitar ningún cambio de uso, siempre y cuando estas viviendas se vayan a destinar durante un plazo razonable, que normalmente va en línea con el periodo de protección que se establezca en cada comunidad autónoma, se vayan a destinar a vivienda protegida en alquiler. Porque lo que sí que parece claro es que desde la Administración hay un mayor foco en fomentar la vivienda protegida en alquiler que la vivienda protegida en promoción. Bueno, como resultado de todo lo anterior y viendo que no hay suficiente suelo residencial y el que hay es muy caro, nos planteamos el problema de que, pero sin embargo, seguimos necesitando un sitio donde vivir y el dilema de dónde habito sigue inherente al ser humano, pues han surgido nuevas formas de vivir. Y eso es a lo que responden los nuevos asset class que yo antes os he contado y que responden a una serie de palabras en inglés que ahora iremos desgranando qué significan y qué retos proponen, ¿no? El primero, quizás por su relevancia, es el flex living. ¿Qué es el flex living? Bueno, pues es una muy buena pregunta y muy difícil de responder en un criterio, en un foro como este lleno de abogados donde tengo que ser muy precisa en los términos jurídicos. Y esto es así porque en realidad el término flex living no es un término jurídico, no es un término que utilice ninguna norma, sino es un concepto en el que es un concepto que el mercado ha ido denominando y que pretende acoger distintas formas de vivir que no satisfacen, por decirlo de alguna manera, la necesidad permanente de vivienda del usuario, sino que trata de cubrir otras necesidades, digamos, más interinas o que cubren un periodo determinado de la vida del usuario, ¿no? Pues en general lo que viene diciendo el mercado en cuanto al flex living, que son alojamientos de corta y media estancia que se desarrollan en suelos terciarios. Y esto de suelos terciarios, tomároslo por favor con todas las cautelas, porque no necesariamente siempre se tienen que desarrollar en suelos terciarios. Sí que es verdad que ante la carencia de suelo residencial y la demanda social de un sitio donde vivir, lo que están haciendo muchos promotores e inversores es desarrollar soluciones habitacionales que se desarrollan bajo el paraguas del uso terciario hospedaje hotelero. Es decir, son normalmente edificios que cuentan con una licencia que puede ser una licencia de alojamiento, que ya puede ser de hotel, de apartahotel o de apartamento turístico, y que sin embargo, en lugar de solamente que también alquilarse por días, como es habitual cuando uno va a un hotel de vacaciones, se alquilan por periodos de corta y media estancia. ¿Qué es corta y media estancia? Bueno, esta es una pregunta divertida, ¿no?
Pero bueno, cuando hablamos de flex living, es un término que, como os digo, no está acotado, con lo cual hay distintas formas, distintos tipos de activos que se pueden acomodar a lo que se entiende como flex living. El típico o el que primero existió fue el co-living. El co-living se refiere a unidades en que la parte, digamos, privativa es más pequeña, puede incluir cocinas o no incluirlas, y que sin embargo tiene zonas comunes mucho más amplias, incluye salas comunes, incluye cocinas comunes muchas veces, instalaciones que están pensadas para la vida en comunidad. Es una especie de residencia de estudiantes para el siguiente nivel, ¿no? Son normalmente personas que vienen aquí pues a cursar un máster o por motivos de trabajo, que no pretenden que Madrid sea su residencia definitiva, pero que sin embargo necesitan vivir aquí durante un periodo de tiempo determinado y pues que además de buscar un espacio, como viene siendo habitual, sí que buscan la prestación de determinados servicios y sobre todo la sensación de pertenencia a una comunidad, ¿no? Hay quien decía que en el co-living la comunidad es el siguiente factor unido al espacio. Estábamos acostumbrados al arrendamiento de vivienda, que era la cesión de un espacio para vivir por un plazo de tiempo y ya está. El co-living lo que busca es que además de que me cedas un espacio por un periodo de tiempo y por un precio, es que a ese espacio me ofrezca determinados servicios y además la pertenencia a una comunidad. Y que además, cuando yo llegue y quiera entrar en esta unidad, que ya os digo que normalmente será más pequeña que una vivienda, pero con zonas comunes, esta ya cuente con todos los servicios dados de alta. Es decir, que yo prácticamente me transporte ahí dentro y al día siguiente de firmar mi contrato me pueda vivir ahí porque lo tenga todo, ¿no? Es verdad que el encaje normativo es complejo porque la mayoría, el co-living no está regulado en casi ningún plan general, como una figura muy reciente, y los que así lo han hecho, como Madrid y Barcelona, lo han hecho en suelo residencial bajo la modalidad de residencial compartida. Que decíamos que hay una fuerte escasez de un suelo residencial, con lo cual, bueno, soluciona el problema, pero no tanto, porque en ese suelo en el que yo podía hacer un co-living también puedo hacer viviendas. Entonces, de nuevo, pues nos vamos a si hago viviendas en alquiler, si hago co-living o si hago viviendas para la venta, entra en competencia con este tipo de activos que a priori podrían parecer que tienen una rentabilidad más alta. Otra de las modalidades que entra dentro de lo que se denomina flex living es el senior living. El senior living es una especie de co-living, pero que se destina al público senior, a personas de más de 55 o 60 años que, digamos, bueno, pues ya no necesitan su casa, no necesitan su vivienda y de nuevo buscan integrarse en una comunidad de gente que tenga sus mismos intereses y aficiones. Pues, por decir una manera, si tú haces un co-living, a lo mejor pones una sala de juegos y si tú haces un senior living, a lo mejor pones pues, una sala de fisioterapia o un club gourmet o algo más destinado a las personas a las que comercialmente este tipo de activos va dirigido. El senior living normalmente podemos distinguir dos modalidades porque son muy distintas en cuanto a su encaje normativo que luego veremos. El senior living en ciudad, es decir, yo destino un determinado complejo residencial para personas mayores y lo que os digo, se buscan instalaciones comunes y se prestan servicios adicionales muy enfocados a ese grupo de edad. No voy a poner columpios, por ejemplo, ¿no? Y el Senior Living Resort. El Senior Living Resort, que por su naturaleza normalmente se ubica en las zonas más costeras y que está destinado a atraer a este público que es bastante habitual en determinadas zonas del Levante o de Andalucía, de gente del norte de Europa o de Gran Bretaña que viene a España buscando el sol durante los meses de frío, ¿no? Que están jubilados, que con sus pensiones normalmente mucho más altas y con gran poder adquisitivo, pues les resulta relativamente barato venirse a vivir a Benidorm, Calpe o la Costa del Sol, ¿no? Y por último, también se habla de flex living como service apartments. ¿Esto qué son? Pues son un poco los apartahoteles de toda la vida o incluso apartamentos turísticos. Ya veremos que la definición de apartahoteles, apartamentos turísticos que viene definido por la normativa turística aplicable en cada comunidad autónoma, pues varía, pero es un poco esto. Son los antiguos apartamentos turísticos que ahora se enfocan no tanto en un alquiler por días o por semanas, sino en una corta o media estancia. Ya ahora veremos que uno de los principales elementos a tener en cuenta es que se entiende por corta y media estancia, ¿no? Como veis, este nuevo activo que anda un poco a caballo entre el uso residencial y el hotelero, que es de reciente creación y que como suele, o de reciente
no diría creación, porque esto no se crea ni se destruye, pero que es verdad que es un activo en el que se ha introducido en España en los últimos años y que todavía no existe un encaje normativo claro y que el que hay no encaja con lo que realmente está haciendo o está demandando el mercado. Entonces, es un activo cuyo encaje suele ser complejo. El primer problema es un reto urbanístico, es dónde se están construyendo estos flex living. Se están construyendo en uso residencial, en uso terciario. ¿Qué implica construirlo en uso residencial o en uso terciario? Pues bueno, este es el principal reto al que nos enfrentamos y que conlleva una falta de seguridad jurídica. Es decir, no es fácil determinar, pero incluso si a nosotros nos preguntan, no es fácil determinar si lo hago en un uso residencial o en un uso terciario. Me adelanto a la siguiente pregunta y es, ¿qué está haciendo el mercado? El mercado lo está ubicando en suelos terciarios. Básicamente, cuando hablamos de flex living, hablamos de soluciones habitacionales, ojo que no viviendas, soluciones habitacionales que radican en suelos terciarios y que lo hacen amparándose en licencia de hospedaje, alojamiento. Se pueden hacer en un suelo residencial y algunos operadores así lo hacen. Por ejemplo, Urban Campus me parece que lo hace así, etcétera. Lo que pasa es que, como os trasladaba anteriormente, la competencia por el suelo residencial es muy alta porque hay otros usos que también se encajan en ese suelo y que no son necesariamente menos rentables. Entonces, ¿qué es lo que con carácter general está haciendo el mercado? Pues está desarrollando estos flex living en un suelo terciario. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros entendemos que estas soluciones habitacionales andan a caballo entre el uso residencial y el uso de hospedaje terciario, porque no solo se ofrece, como decíamos, un espacio que te cedo para que tú vivas, sino que se ofrecen otro tipo de servicios, suelen ir acompañados de ofrecer limpieza, servicio de recepción, suelen ir acompañados de tener comedores, de tener servicio de retirada de sábanas y de limpieza de sábanas, por supuesto, servicios de limpieza de las habitaciones, es decir, que conjuga la prestación de una cesión de espacio con la prestación de servicios. Así que sí que se puede entender que encaja en lo que tradicionalmente se ha conocido como el uso o alojamiento terciario hotelero. Además, como decimos, el key driver de este tipo de activos es que los usuarios no tienen una vocación de permanencia. Nadie se va a un co-living con la finalidad de quedarse ahí el resto de su vida. Digamos que el co-living o los service apartments son el paso intermedio a mi vivienda definitiva, bien porque todavía no tengo los elementos necesarios para determinar cuál va a ser mi vivienda definitiva, bien porque estoy buscando que se me presten esos servicios y esta pertenencia a una comunidad, o bien porque este no es un lugar donde yo voy a permanecer con carácter permanente. He venido a hacer un máster de 6 meses, a mí no me interesa alquilarme una casa, comprarme muebles y dar de alta la luz. Yo vengo aquí y lo tengo todo hecho, ¿no? A este tipo de necesidades que cada vez son más habituales y que la sociedad demanda, es a lo que responden este tipo de flex living. Entonces, lo que se está haciendo es que se están ubicando en suelos terciarios y están operando con licencias de apartahotel, hotel, apartamento turístico, hostel, en función del público objetivo al que van dirigidos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el primer problema es que nos enfrentamos a que tenemos que cumplir con dos tipos de normativa. Una, la normativa urbanística que se imponga para este tipo de activos y dos, la normativa que establecen las distintas comunidades autónomas, ¿no? Y aquí sí que nos encontramos con un tema que era el que os venía anticipando, que es uno de los grandes problemas del flex living, que es las estancias y su duración. Hay determinada normativa autonómica que sí regula el plazo máximo de las estancias. Por poneros un ejemplo que nosotros tengamos controlado es en Andalucía. En Andalucía no se regulan las estancias máximas si tú vas a hotel o apartamento turístico, pero en cambio sí se regulan a hotel o apartahotel, pero sí se regulan las estancias máximas si tú vas a apartamento turístico, que son 45 días. ¿Qué pasa? Pues entonces estos corta y media estancia en Andalucía pues no se pueden hacer bajo la modalidad de apartamentos turísticos. ¿Qué implica eso? Pues que tendrás que diseñar el producto, diseñar el inmueble teniendo en cuenta cuáles son las constricciones que te establece tanto la normativa autonómica como la normativa urbanística. Además,
tú en el fondo tienes licencia de hotel, apartamento turístico o hostel y como tal tienes que prestar los servicios mínimos que se exijan según la normativa normalmente de naturaleza autonómica que se exigen a este tipo de establecimiento. ¿Eso qué implica? Un mayor coste de OPEX. Y luego un tema que a todo el mundo interesa muchísimo, que es el tema de las cocinas. Si tú eres un apartahotel o un apartamento turístico, tú puedes incluir en cada una de las unidades cocinas. Sin embargo, si tú eres un hotel o un hostel, pues dependiendo de cada comunidad autónoma y de cada normativa urbanística, de cada plan general, se va a determinar si puedes o no instalar cocinas en un determinado activo, ¿no? Pues esto, que parece una tontería, poner cocinas o no poner cocinas, es uno de los elementos más importantes de los distintos inversores en este tipo de activos a la hora de determinar si un suelo es apto o no para el desarrollo de un establecimiento de flex living. Y ya os digo, el flex living que no compite con la vivienda, porque en general no se desarrolla en suelos residenciales, sino que está dirigido a transformar esos usos terciarios que actualmente no se están explotando como hoteleros porque no hay demanda turística en un determinado área, que no se están explotando como oficinas porque no hay necesidad, bueno, se puedan reconvertir y de alguna forma dar respuesta a esta necesidad de vivienda vía este nuevo activo que es el activo, el flex living. Además, plantea una serie de retos contractuales. A mí, yo no soy urbanista, es un idioma que siempre digo que yo es un idioma que entiendo pero no hablo, pero sí soy una abogada experta, si es que soy experta en algo, que es en contratos, y mi primera duda es qué tipo de contrato tengo que firmar yo con el usuario. Tengo que firmar un contrato de alojamiento, tengo que firmar un contrato de arrendamiento urbano de la LAU, del título tercero, es decir, arrendamiento de uso de distinto de vivienda, o por el contrario tengo que firmar un arrendamiento de uso de vivienda. Bueno, aquí para nosotros, desde luego si lo haces en suelo terciario y operas bajo licencia de alojamiento turístico, cualquiera que sea, tu contrato no puede ser de arrendamiento, es un contrato de alojamiento. El contrato de alojamiento es un contrato atípico que no está regulado, pero que sí que ha sido definido por la jurisprudencia y que combina elementos propios de la cesión de espacios con la prestación de servicios. Y es el contrato típico que se firma cuando uno se aloja en un hotel, en una vivienda de uso turístico, en un apartamento turístico o en un apartahotel. Por el contrario, si nosotros desarrollamos estos activos o se invierte en este tipo de activos o como usuarios vamos a uno de estos activos que estén ubicados en un suelo residencial, si el activo reúne los requisitos exigibles para ser vivienda y por tanto se puede considerar vivienda y el contrato se celebra por mucho que sea un establecimiento que plantee otro tipo de servicios, pero que el contrato sí que pretende satisfacer la necesidad permanente de vivienda del usuario, tendríamos que ir a un contrato de arrendamientos urbanos o arrendamiento LAU. ¿Cuál es? Un contrato sujeto al título segundo, un arrendamiento de vivienda. Por el contrario, si aún ubicándose en un uso residencial, porque solo queremos usarlo 6 meses, porque solo queremos usarlo 9 meses, queremos hacerlo en un contrato de arrendamiento de temporada, entonces estaremos firmando un contrato LAU, pero que no está sujeto al título segundo. Ahora mismo hay una propuesta de ley que lo que pretende es modificar esto y equiparar el arrendamiento de temporada al contrato de arrendamiento de larga duración. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que como una forma de huida de la aplicación del régimen imperativo que se deriva de la ley de vivienda y de las restricciones que la propia ley de arrendamientos urbanos establece al arrendamiento de vivienda, pues el que hace la ley hace la trampa y la gente está intentando escapar de este régimen vía el arrendamiento de temporada. Entonces, bueno, pues esta práctica que no deja de ser fraudulenta se ha tratado de atajar en esta propuesta de ley que ya veremos, está todavía en tramitación parlamentaria y ya veremos mediante la equiparación del arrendamiento temporada al arrendamiento de larga duración, al arrendamiento, digamos, residencial estándar. Aquí llamar vuestra atención sobre un mantra que yo, que voy a muchos foros de este tipo de cosas, he oído mucho en el sector, que se entiende, es decir, si tú firmas un contrato de temporada no puede tener más de 11 meses y si tiene 11 meses es un contrato de temporada. No, yo no he encontrado, y si alguno aquí lo ha hecho, agradecería mucho que lo compartiera conmigo, ninguna disposición normativa que haga referencia
a que los 11 meses son el límite máximo. O sea, el contrato, lo que define en la ley de arrendamientos urbanos, si estamos sujetos al título segundo o no, es que la necesidad, que satisfaga nuestra necesidad permanente de vivienda, pero no entra en un límite temporal. No se define con un criterio temporal que se entiende por arrendamiento permanente y cuál no. Yo creo que es un poco la vocación de permanencia que tenga el inquilino con independencia de la duración que quiera dar al contrato de arrendamiento. ¿Me explico? Yo puedo querer vivir en esa casa toda mi vida, pero como es un contrato de arrendamiento y no quiero estar vinculada, pues voy firmando cada 6 meses, prorrogándolos cuando a mí me dé la gana. Obviamente ahí hay una vocación de permanencia con independencia de que la duración del contrato sea de 6 meses. Del mismo modo, si yo firmo un contrato, si yo firmo un contrato de 6 meses en el que se prevé una prórroga automática, la duración de 6 meses es irrelevante. Yo creo que el dato importante no es la duración, por mucho que sea un mantra que repetimos, que según yo entiendo, y encantada de que me corrijáis si no es así, no está recogido en ningún texto normativo. Además, otra de las ventajas fiscales del flex living es el IVA. Si recordáis antes, os dije que uno de los problemas en el alquiler de vivienda es que al no podérsele, al ser una actividad exenta, el empresario que se dedica al arrendamiento de viviendas no carga IVA a sus inquilinos, y por las reglas de funcionamiento del IVA, en las que no soy experta, pero si tú no cargas IVA tampoco te lo puedes deducir. Es decir, no puedes deducirte el IVA soportado si no hay IVA repercutido. En consecuencia, el IVA siempre es un gasto. En cambio, estos contratos de arrendamiento de flex living, como están sujetos a hotel y como además no solo se cede un espacio, sino que además se prestan servicios complementarios, sí permiten deducirse el IVA, con lo cual el IVA soportado, ya sea en la construcción o en la adquisición del edificio, puede deducir, el empresario puede deducírselo porque va a cargar IVA luego a los usuarios finales. Entonces hace que el IVA no sea un puro coste, lo que mejora la rentabilidad de la inversión en este tipo de activos. Dentro de los activos de Flex Living, hay quien lo incluye dentro o quien lo trata como un activo aparte, están las residencias de estudiantes. La residencia de estudiantes es quizás el activo más consolidado a nivel normativo y jurídico, de tal forma que ya hay muchísimos planes generales que desde hace mucho tiempo contemplan dónde se regulan las residencias de estudiantes. Además, como os decía, ha habido un auge de inversión en los últimos años en las residencias de estudiantes. Yo soy todavía de la generación de los que vivíamos en un colegio mayor de monjas, en las que entrar en el colegio mayor era todavía más difícil que aprobar la selectividad, porque había muy pocos y había guantazos por entrar en un colegio mayor. Ahora, en cambio, hay una gran cantidad de residencias, que ofrecen distintos tipos de servicios, hay de todos los rangos de precio y facilita mucho, ¿no?, los estudiantes que vienen a las grandes ciudades o a ciudades medianas donde hay universidades que estén interesados y pueden vivir en residencias de estudiantes, porque hay muchísima más competencia y profesionalización en la explotación y operación de las residencias de estudiantes. Inversión, explotación y operación de residencias de estudiantes. Como os decía, la operación más grande cerrada este año ha sido precisamente relativa a residencias de estudiantes. Sin embargo, esta inversión, pese a estar más consolidada, no está lejos de enfrentarse a distintos retos, ¿no? El primer reto es el tipo de suelo. Cada plan general prevé la instalación de residencias de estudiantes en suelos distintos. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, en Madrid se pueden instalar residencias de estudiantes bien en dotacional, cuando hay acuerdos con universidades, bien en residencial, bajo la modalidad residencial compartida, e incluso si pasáramos por obtener, por cumplir los requisitos necesarios para ser operadas como hotel o apartahotel, se podrían hacer en terciario bajo el régimen de alojamiento, ¿no? El otro día estábamos para un cliente analizando una posible parcela y mirábamos en Pozuelo de Alarcón. Y en Pozuelo de Alarcón, en cambio, pues solo se puede hacer en residencial compartida y no se prevé la posibilidad de hacerla en suelo dotacional. Hace unos años también para un cliente estuvimos mirando en Alicante, en determinado pueblo de Alicante, donde se preveía que las residencias de estudiantes tenían que ir en un uso terciario. Es decir, todavía hay cierta inseguridad jurídica porque no hay un uso característico de las residencias de estudiantes. Y como decíamos, que es un producto híbrido que combina la cesión de un espacio para vivir, pero que tampoco tiene carácter permanente, porque estoy 9 meses al año y no es que vaya a ser mi vivienda habitual ni que yo necesite necesariamente los mismos servicios y dotaciones que se necesita para una vivienda, pues también se puede encajar en el terciario o en el dotacional. Y cada plan general esta interpretación la ha hecho de una manera. Y en consecuencia es difícil, y cada vez que se va a cometer una inversión en un activo como residencias de estudiantes requiere
un análisis urbanístico y regulatorio importante porque la inversión viene muy determinada por el municipio donde se vaya a implementar. También es muy importante el tamaño de las unidades, que también depende. Ahí en Madrid, por ejemplo, sí que está expresamente regulado qué tipo de tamaño tienen que tener las habitaciones de las residencias de estudiantes, mientras que en otras jurisdicciones, y vuelvo a Pozuelo de Alarcón, porque está al lado de Madrid y es muy relevante las diferencias que hay entre uno y otro, y sinceramente, porque me lo he estudiado hace poco para un cliente, no están reguladas las habitaciones, el tamaño de las unidades para residencias de estudiantes y se remite al tamaño de las unidades de los dormitorios para vivienda, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Por lo que es verdad que son activos que al no tener un régimen propio requieren un poco interpretar y bucear en la norma para entender cuál te va a resultar de aplicación. Y de nuevo el reto de las cocinas. ¿Puedo poner cocinas comunitarias? ¿No puedo? ¿Puedo poner cocinas dentro? Bueno, pues va a depender un poco de si en nuestro plan de negocio incardinamos este tipo de activos en un uso habitacional, residencial o terciario, ¿no? Y ya porque vamos un poco justos de tiempo, entrando en la vivienda asequible, a mí la vivienda asequible es un tema que me fascina, la verdad. Creo que es de los activos que hemos hablado hoy el más necesario y es el que responde a una demanda social más clara. Además, es un ejemplo de la colaboración público-privada de la que yo soy una firme convencida. Actualmente en España se necesitan unos 4,5 millones de viviendas asequibles para equilibrar el mercado. España está creciendo en su población todo el rato, está creciendo y no tiene capacidad para dar respuesta a la necesidad de vivienda. Se suponen tensiones en el mercado que llevan al alza los precios y está excluyendo del acceso a la vivienda a gran parte de la población. Además, en España el parque de vivienda asequible está muy por debajo de la media europea. Pues podríamos entrar en las razones de esto, probablemente regímenes de protección muy cortos, que ha hecho que las viviendas continuamente se desafectaran, esta imposibilidad de cumplir con lo caro que es producir suelo, incluido este suelo, lo poco rentable que ha sido esta inversión durante unos años que hacía que desde el sector privado no se incrementara la producción de vivienda y llevando a un déficit estructural, etcétera, ¿no? Además, actualmente sí que, sin embargo, esto se está intentando atajar actualmente desde diversas vías, bien desde la vía de tratar de evitar la salida de la vivienda ya existente, es decir, ahora hay políticas públicas centradas en el alquiler de la vivienda protegida en lugar de en la venta de la vivienda protegida. La vivienda sigue en alquiler y, por tanto, cuando una persona mejora su suerte y ya no tiene por qué acceder a una vivienda protegida, pues se compra una vivienda que no sea protegida, pero la vivienda en alquiler sigue existiendo y sigue siendo susceptible de satisfacer esa necesidad. Y luego periodos de protección más largos, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empecé estudiando en Madrid había una opción de vivienda protegida que era la vivienda protegida para jóvenes con opción de compra que tenía un periodo de protección de 7 años. Luego pasaba a ser vivienda libre. La vivienda de alquiler a jóvenes con opción a compra. Ahora el periodo de protección en Madrid está de 15 años y de acuerdo con el borrador de reglamento de vivienda protegida de Madrid que se empezó a tramitar, se paralizó con la ley de vivienda y que ahora mismo está en un limbo que me imagino que en algún momento seguirá hacia adelante, los periodos de protección pasarán a ser de 15 a 30 años. Luego hay zonas como el País Vasco donde el periodo de protección ya es indefinido. Así lo pretendió la ley de vivienda en el artículo 16, que yo estoy de acuerdo que era un artículo que al margen de su inconstitucionalidad era de imposible comprensión, así que yo tengo la teoría que lo han declarado inconstitucional no solo porque vulneraba las competencias, sino porque no había Dios que lo entendiera y mira, a lo mejor lo declaramos inconstitucional y muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pero bueno, el Estado para reducir este problema tiene dos formas de hacerlo. Uno, directamente invirtiendo en vivienda, pero los recursos del Estado son limitados y para ponerse a construir viviendas, aparte de que carece de los conocimientos y de los medios, necesitaría dejar de hacer otras cosas, dejar de hacer carreteras, colegios, hospitales para hacer vivienda o hacerlo mediante estas fórmulas de colaboración público-privada en las que son los operadores privados los que construyen la vivienda, la explotan bajo unas determinadas condiciones y después revierten en el sector público una vez finalizado la duración de estos derechos. Pero me he adelantado porque ya os digo que soy una firme enamorada del modelo y al final me puede la ansia, que yo es que soy bastante ansiosa
por si alguno con mi velocidad de hablar no se había dado cuenta, ¿no? De nuevo vuelvo al problema de que si me preguntáis como abogada qué es la vivienda asequible, difícilmente os voy a poder dar una respuesta, ¿no? ¿Qué entiendo yo o qué entiende el mercado o qué le digo yo a la gente que es la vivienda asequible cuando me la pregunta? Pues es una vivienda de titularidad pública o privada que no se rige por las reglas del libre mercado y que no supera con carácter general el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia. Porque claro, la siguiente pregunta es ¿qué es la vivienda asequible? La pregunta que viene al caso es ¿asequible para quién? No es lo mismo para unos que para otros, no es lo mismo lo que es una vivienda asequible para el salario mínimo, que el medio, que el mediano, que para las clases más altas, ¿no? Pero bueno, la ley por el derecho a la vivienda no la define la vivienda asequible incentivada, que no es exactamente esto, y la vivienda social, que tampoco. La vivienda asequible no es una vivienda social, porque la vivienda social es aquella que se dirige a aquellos colectivos que, pues, por su nivel de renta o por sus circunstancias, en ningún caso pueden hacer frente al pago de un alquiler. En una vivienda asequible sí que se plantea que los usuarios paguen un alquiler, solo que este alquiler está por debajo del mercado y está ligado pero sigue siendo un alquiler que permite la inversión y que la hace viable. ¿Qué entiende el mercado por vivienda asequible? Pues son viviendas asequibles que se construyen bajo la administración pública o determinadas entidades públicas, que no necesariamente administración, pueden ser sociedades públicas, determinadas entidades públicas ceden a favor de inversores particulares durante un periodo de tiempo la titularidad del vuelo sobre unos suelos que siguen siendo de titularidad pública, ya sea vía derechos de superficie o vía concesiones demaniales, para que los operadores privados construyan sobre ellas unos edificios, los exploten durante un periodo de tiempo en unas condiciones determinadas que normalmente van ligadas a que se ofrezca un descuento sobre los módulos máximos de renta en vivienda protegida, es decir, la vivienda asequible normalmente es aún más barata que la vivienda protegida, y transcurrido ese periodo de tiempo revierte en la administración, pasan a ser viviendas de titularidad pública. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido que operadores privados construyan viviendas, que la exploten a un precio por debajo de mercado, es decir, se ha puesto en el mercado mucha vivienda, y además, una vez finalizado este plazo, revierten en la administración, es decir, el Estado o las comunidades autónomas, las administraciones públicas se hacen con la titularidad de determinadas viviendas que les ha costado 0 euros producir. Entonces, yo, bueno, entenderéis que soy una enamorada de este sistema como una solución relativamente rápida a la crisis de vivienda. Efectivamente, es una de las soluciones. Nadie puede construir por sí mismo tanta vivienda como para poner fin a este problema, pero desde luego es una de las soluciones. Los modelos paradigmáticos son Plan Vive en la Comunidad de Madrid, que fue, yo creo, de los primeros, si bien se ha seguido se ha seguido por otras administraciones públicas y desde el propio gobierno a través del Plan General de Vivienda lo ha intentado a través de los suelos de Sareb, verdad que eso ha salido regular y ahora se han aportado a SEPES y luego a la nueva sociedad, esta calle 47 y tal, pero que sí que pretenden la colaboración público-privada para el desarrollo de vivienda. De hecho, desde el Estado esto incluso se fomenta a través del ICO, que es el banco estatal que está dando financiaciones o incluso invirtiendo en equity en proyectos destinados al fomento y creación de estas viviendas asequibles. Estas se hacen en suelos, como digo, de titularidad pública, que bien sea el régimen de derecho de superficie o de concesión demanial, se ceden a favor de estos operadores privados para que construyan y operen estas viviendas en alquiler. Y sin embargo, ¿de qué depende que sea una concesión demanial o un derecho de superficie? Y de nuevo, yo no soy una abogada experta en derecho público, pero lo que he conseguido aprender estos años es que depende del tipo de suelo. Si son suelos de dominio público, se tiene que hacer mediante concesiones demaniales. Si son suelos patrimoniales de las administraciones públicas, se pueden hacer vía derecho de superficie. Y desde nuevo, como abogada, nos presenta bastantes retos. Lo primero, yo soy abogada muy especializada en derecho inmobiliario y a mí hacerme con el concepto de concesión administrativa, de pliegos de una concesión, de concesionaria y adjudicataria, me ha costado un proceso de aprendizaje que igual que me está costando a mí, pues le cuesta a las promotoras, le cuesta a los operadores habituados a este tipo de activos. La SOCIMI, esto no está exento del problema que os explicaba anteriormente respecto al que no se pueden deducir el IVA de la compra porque no se puede repercutir a los inquilinos finales, con lo cual el IVA también, pero el IVA es un puro coste y ese coste
bueno, se trata de minimizar con estructuras fiscales lo más óptimas posible para que la inversión siga siendo atractiva y, por tanto, viable con figuras como las Optimis o las EDAF. Y el tercer problema al que se enfrenta este tipo de inversión es la financiación. Esto se tiene que financiar. Al principio costó mucho que las entidades financieras entraran a financiar este tipo de concesiones por los problemas que plantea hipotecar una concesión o hipotecar un derecho de superficie versus hipotecar un activo, que es a lo que las entidades financieras venían obligadas, y por tanto, bueno, ha sido un proceso de aprendizaje. Esto empezó con Vive 1 en Madrid, por ejemplo, y ya vamos por Vive 4. Ya las entidades financieras están más que acostumbradas y le han buscado la vuelta. Incluso los pliegos se redactan de tal manera que se facilite la financiación, porque sin financiación no habría construcción del activo, ¿no? Incluso el ICO, como os decía, que es el Banco Estatal, financia en condiciones bastante ventajosas este tipo de activos. Y bueno, estas son las tendencias que desde Ontier estamos vislumbrando en lo que viene siendo el living, que desde luego es la estrella de la inversión en el derecho, en el sector inmobiliario ahora mismo, y que nos plantea a los abogados un montón de retos súper divertidos, como veis, y súper challenging, súper retador, retos muy retadores, que esto queda un poco fatal, por eso yo creo que a veces usamos el inglés porque en castellano suena peor, pero es lo mismo. Son retos muy retadores y que como abogados nos plantean desafíos y hacen que nuestro trabajo sea más divertido y probablemente nuestras pólizas de responsabilidad más caras. Y hasta aquí mi exposición, y abierta a las dudas que os puedan surgir. Muchísimas gracias, Natalia. ¿Me escucha? Sí, perfectamente, yo por lo menos. Genial, perfecto. Pues vamos a pasar al turno de preguntas. Nos han ido llegando varias preguntas mientras ibas haciendo la exposición. Y la primera que te hacen es que quieren saber tu opinión sobre el senior living en Madrid, en modalidad de alquiler. Bueno, yo creo que desarrollar senior living en Madrid, en ciudad, por esa modalidad, necesariamente te va a llevar a tener que hacerlo en uso residencial y residencial compartida, porque yo creo que es muy difícil que una persona mayor quiera vivir, justificar, o sea, los límites de las duraciones de las estancias y el carácter temporal de las estancias en personas mayores es más difícil de justificar, y me explico. En un co-living, digamos que es el paso previo a tu vivienda habitual. Yo me voy a un co-living 6 meses, 9 meses, y luego ya o alquilo o compro una casa, me compro los muebles, doy de alta la luz, porque es ahí donde me quiero quedar, ¿no? También el senior living, yo diría que el viaje es el contrario. Yo vivía en mi casa, ya mi casa se me hace grande, ya paso mucho tiempo sola y ahora me voy a un senior living. Pues yéndome a un senior living, ya me voy a ir hasta que no me quede otra, es decir, hasta que porque me vuelva una persona dependiente me tenga que ir a otro tipo de instalación, o hasta que me muera, porque todos morimos en algún momento. Entonces, ahí yo creo que la vocación de permanencia hace difícil que esto se pueda desarrollar en un uso terciario. Cuando es en ciudad, distinto es cuando es en costa. Es unido a que cualquier usuario de senior living generalmente va a querer empadronarse para tener acceso a los servicios sanitarios, para poder ir al centro de salud, tener su médico de cabecera, pedirle sus recetillas. Y es muy difícil justificar que haya un 60% de los usuarios de un hotel o de un establecimiento turístico que estén allí empadronados, pero justificar que efectivamente sigue siendo un establecimiento turístico que no busca la necesidad permanente de vivienda, ¿no? Yo lo veo más difícil, veo un encaje más complejo. ¿Se podría? Bueno, los planes de negocio lo aguantan todo y bueno, pero lo veo más difícil. Muchas gracias, Natalia. La siguiente pregunta es de Alejandro, y Alejandro le quiere preguntar: ¿este tipo de activos de living se puede construir en suelo comercial? El suelo comercial, entendiendo por suelo comercial terciario, sí, siempre que permita como uso compatible el uso terciario hotelero. Es decir, si tienes un suelo que su uso característico es comercial, pero que admite como compatible el uso terciario hotelero, sí se podría. Hay que mirarlo con mucho cuidado, porque las normas urbanísticas son muy tricky. Aquí, por haceros una idea, en Madrid hay una zonal, la norma zonal 9.3, que tiene a todo el mundo de uñas, porque permite el uso terciario hotelero, pero es solo modalidad hotel. No permite ni apartamentos turísticos ni apartahoteles. ¿Qué implica esto? Que no se pueden hacer cocinas, con lo cual ahí los flex living están muy limitados. Y esa norma zonal, que es Josefina Valcárcel, que es Prosperidad, donde hay muchos edificios
que anteriormente eran edificios industriales que se podrían reconvertir en flex living, pues no se puede por esta limitación urbanística. Con lo cual, si por comercial nos referimos a terciario, sí, pero sí con muchos peros y sujetos a analizar los usos concretos de cada parcela. Gracias. Continúo con la siguiente pregunta y dice, ¿cuál es hoy el principal obstáculo urbanístico para desarrollar proyectos de living en España? Pues te diría que urbanístico, la carencia de suelo residencial y lo rígido de primero, la carencia de suelo residencial, que viene determinado por lo caro, difícil y largo que es el proceso para producir suelo. O sea, ya no voy a Madrid, Castellana Norte, que ha tenido muchísimos problemas, que todos los desarrollos del sudeste llevan 10 años de desarrollo y todavía les queda. Entonces, pues desde que alguien decide que vamos a hacer un desarrollo urbanístico hasta que hay suelos finalistas, que igual pasan 15 años. Entonces, este es un escollo urbanístico complicado, eso se iba a modificar con el anteproyecto de ley del suelo, que nadie sabe por qué salió el anteproyecto. Es una ley que redactó el PP, que el PSOE validó y que la sacó como anteproyecto, pero que luego allí murió sin que nadie le hiciera mucho caso. Pretendía facilitar la creación del suelo. Y por otro lado, la rigidez de los usos. O sea, es muy, muy rígido lo que se puede hacer en cada tipo de suelo y obliga a hacer viguerías para la adaptación de este nuevo tipo de activos que andan a caballo entre uno y otro. Perfecto. Continúo con la siguiente. ¿Qué riesgos contractuales se debe prever al estructurar proyectos de alquiler asequible a largo plazo? Bueno, lo primero es lo que yo siempre peleo en este tipo de contratos, es quién asume el riesgo de que no nos autoricen. Es decir, normalmente la transmisión de este tipo de activos, ya sea vía directa de transmisión del activo como vía indirecta de vía de la sociedad titular de las mismas, está sujeta a autorización del órgano concedente de la concesión o el derecho de superficie. Ese es el primero. Entonces, ¿quién asume el riesgo si el día que vamos a cerrar la transacción a mí no me da la autorización, ¿no? Ese es uno de los riesgos que hay que cubrir. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el título que tiene el vendedor es un título que es susceptible de ser impugnado por las administraciones, es decir, la administración tiene 4 años para, si tú has incumplido, resolverte la concesión y en medio se lo has transmitido a otro. Entonces, ¿cómo se cubre este riesgo de pérdida de la concesión? Es también otro de los principales retos que nos enfrentamos en la negociación de los contratos relativos a este tipo de activos. Y luego hay un riesgo muy grande, o sea, que no es un riesgo, pero es un elemento a tener en cuenta, que es que tenemos que cambiar nuestro mindset y entender que no estamos comprando ni vendiendo un activo, sino un derecho. Y hay que conocer muy bien ese derecho. Y cualquier abogado que se vaya a meter en la negociación de este tipo de contratos tiene que saberse los pliegos de pe a pa, porque lo que configura lo que está transmitiendo son los pliegos, y sin entender los pliegos no entiendes la transacción. Muchas gracias, Natalia. Y salvo que entre otra pregunta más, voy con la última. Vale. Dice lo siguiente. ¿Qué cláusulas contractuales son imprescindibles para equilibrar la relación entre operador, propietario e inquilinos en proyectos de living? Bueno, pues es que depende mucho, o sea, el inquilino, digamos, que queda aparte en un proyecto de living. El inquilino se regirá por su contrato de arrendamiento, que es el de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y aquí adelantaros que, como decíamos, los elementos que constriñen la libre voluntad en la Ley de Arrendamientos Urbanos son muchos. O sea, que el principio del 1255 en la libre voluntad de las partes en arrendamiento de vivienda yo creo que ha dejado de existir, porque son nulas y se tienen por no puestas todas las cláusulas que perjudiquen al inquilino, con independencia de que las partes hayan negociado libremente, unido al control de consumidores y usuarios, está llevando a que los contratos van a acabar siendo modelos, porque la mayor parte de las cláusulas ya no están sujetas a negociación y acuerdo de las partes, así que se va aparte. Y entre propietario y operador, todo depende de qué contrato vayas a firmar con el operador. ¿Vas a firmar un contrato de gestión o vas a firmar un contrato de arrendamiento por el que él subarriende las viviendas? Es que no hay una respuesta única, pero bueno, uno de los elementos a tener en cuenta es quién asume el riesgo sobre todo el riesgo de solvencia de los inquilinos. Ante un impago, ¿quién asume? ¿Cómo se le traslada ese riesgo al propietario vía reducción de la renta, o es un riesgo que asume el gestor, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que ir caso a caso.
Muchas gracias, Natalia. Pues esa ha sido la última pregunta, no ha entrado ninguna más. Pues mira, Darte las gracias de parte de los 19:30, asistentes. puntualidad inglesa. Sí, vamos, ni aposta. Muchas gracias por la jornada, ha sido muy interesante y nada, te doy las gracias en nombre de los asistentes y en nombre de la Abogacía Joven. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y por darnos la oportunidad de un tema que nos fascina. Creo que ibas a dejar nuestros datos de contacto en el chat por si alguien quiere cualquier cosa y muchas gracias a todos por escucharnos, que sin ver, o sea, que ya el tema por sí es un poco ladrillo, si encima no nos veis la cara, esto debe ser como un podcast, pero bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto, Natalia. Adiós.